Excelente y bendecido día, chicos. El día de hoy estaremos trabajando una de nuestras clases del curso de razonamiento verbal. Veamos el material que he preparado con mucho cariño y dedicación para ustedes. Entonces, empecemos. Muy bien, mis queridos niños, el día de hoy trabajaremos con un tema que nos va a servir para la actividad que desarrollaremos el primer mes del último trimestre. Estamos hablando de el cuento. ¿Qué es el cuento? Sencillo, un cuento es un relato, narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de un argumento, es de una cantidad de palabras con fluidez que alguien me va a comprender y que lo único que quiero es que las personas aprendan algo o se diviertan. De un modo más coloquial, también se habla de cuento para referirse a una mentira. No me vengas con esos cuentos. Excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento en otro vocablo es un enredo o un chisme, pero en este caso, el cuento del que vamos a hablar el día de hoy es sobre una narración. Bien saben, carácter ficticio o real. ¿Cuáles son las partes de un cuento? Tenemos el comienzo. Por supuesto que todo lleva un título, ¿no? Ya eso no creo que deba repetírselo porque ya lo vimos en la clase de redacción de textos. Todo lo que vamos a narrar, a escribir, debe llevar un título. Luego el título sí viene ese comienzo, que es el inicio de la historia donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama. Luego tenemos un nudo o desarrollo, que es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto en la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Finalmente tenemos el desenlace, que supone el cierre del relato, que en ocasiones incluso se restablece el equilibrio inicial y concluye con una nueva situación. En las fábulas, la historia termina siempre con una moraleja. ¿Qué es una moraleja? Una enseñanza. Muy bien, ¿cuáles son las características del cuento? El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples, es decir, que hayan muchísimos protagonistas. Por lo general en el cuento está relacionada con un protagonista en especial. Esta trama en donde existen múltiples protagonistas sí existe en las novelas, pero en el cuento no. Las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Fíjense ustedes que ya aquí estamos ubicando de que pasó en algún tiempo quién era y en dónde vivía, que era un castillo encantado. Y estamos hablando de quién, de un rey. Por lo general el cuento es ficticio. Si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta a lo fantástico, a lo imaginativo. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Entonces aquí tenemos todas las características de un cuento. También existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, la varita mágica que todo lo resolvía o simplemente una alfombra que volaba. Evidentemente los cuentos deben ser breves, no tan largos. Deberían ser leídos de principio a fin como una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos se pierde el efecto que la historia debería generar.
¿Cuáles tipos de cuentos existen? Bueno, tenemos dos categorías. El cuento popular, que son narraciones extraordinarias, por lo general breves, transmitidas por tradición oral, que relatan hechos imaginarios, donde los personajes no son solo humanos, sino también criaturas fantásticas, duendes, gigantes, personas con dos cabezas. Imaginen. Y los cuentos literarios. ¿Qué son los cuentos literarios? Una narración breve y sencilla basada en eventos imaginarios que se edifican y difunden a través de la escritura. Tienen por fin entretener al receptor lírico y al mismo tiempo llevar un mensaje de carácter moral y ético que pueda generar un cambio de aprendizaje. Quiere decir que el cuento literario tiene un mayor nivel de formalidad. Muy bien, continuamos. El cuento popular. En este cuento popular se encierran cuentos de hadas o maravillosos personajes. Los cuentos de hadas están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales, como hadas, duendes, brujas. La historia de Caperucita Roja, por ejemplo, pertenece a esta categoría. Ahora, las fábulas, que entran en los cuentos populares, son historias en las que animales u objetos adquieren características antropomórficas, lucen y o se comportan como seres humanos. Por ejemplo, el caballo que habla, el gato con botas. Generalmente dejan una moraleja o enseñanza. Las fábulas de Tío Tigre y Tío Conejo, del autor venezolano Antonio Arraiz, pertenecen a esta clasificación. Es decir, que en estos cuentos populares podemos incluir infinidades de personajes. También tenemos los cuentos de costumbres. Estos cuentos de costumbres se tratan de cuentos cuyo objetivo es bien reflejar a las sociedades agrarias o feudales. En este tipo de historias son comunes las doncellas, los príncipes, el rey, los campesinos, entre otros. Un ejemplo de cuentos de costumbres son las historias de Garbancito, un personaje de la tradición oral española, hijo de unos campesinos y cuya principal característica es que es tan pequeño como un garbanzo. Cuentos para niños. Estos cuentos para niños no son en sí mismos un tipo de cuentos, ya que pueden ser cuentos populares o literarios. Sin embargo, tienen una gran relevancia en el proceso de aprendizaje. A ver, ¿a quién no le gusta un cuento? Ya que estimulan la imaginación con el uso de imágenes y suelen dejar un mensaje ejemplarizante. Algunos de los cuentos para niños clásicos son El flautista de Hamelin y Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, Las aventuras de Pinocho o simplemente Pinocho de Carlo Collodi, mientras que algunos ejemplos más actuales pueden ser La pequeña oruga glotona de Eric Dale y Donde habitan los monstruos de Maurice Sendak. Por aquí tenemos un resumen de lo que son los cuentos. Esto es lo que ustedes me van a copiar como tema en su cuaderno. Aquí tenemos la definición de cuentos, las características. Están todas las características bien especificadas. Por supuesto, recuérdenlo, lo van a copiar en su cuaderno. Del mismo modo, tenemos la segunda parte que van a copiar en su cuaderno y es cómo está estructurado un cuento, es decir, cuáles son las partes del cuento. Por supuesto, recuerden, siempre el cuento va a llevar un título. Tiene su comienzo, su nudo y su desenlace. Del mismo modo tenemos los tipos de cuentos, el popular o el literario. Tenemos nuestro ejercicio de aplicación. Primero me van
Me van a completar esta primera parte en donde se habla del cuento. Me van a nombrar 2 características según el cuento, qué significa el desenlace, y me van a escribir un pequeño cuento de 10 líneas de su propia autoría. Como práctica calificada, recuerden ustedes que tenemos preguntas de la clase anterior y de la clase de hoy. ¿Qué significa redacción de textos? Eso lo hemos visto la semana anterior. ¿Qué significa cuento? Nudo y desenlace. Eso también me lo van a desarrollar en su cuaderno. Me van a nombrar los tipos de cuento y me van a decir cuáles son las características del cuento. Muy bien, chicos, ahora nuestro consolidado. Lo esencial de todas estas actividades que venimos y estos contenidos que venimos desarrollando. Ustedes me van a redactar un cuento que van a entregarlo al final del otro mes, lo que quiere decir que estamos cerrando nuestro segundo trimestre con este maravilloso contenido y vamos a iniciar el siguiente trimestre trabajando con un cuento. Este cuento me lo van a entregar a finales del mes de septiembre. ¿Qué me van a hacer? Ustedes me van a preparar su cuento teniendo en consideración el tema de redacción de textos y por supuesto que el tema de hoy. Ese cuento tiene título, comienzo, nudo y desenlace. Vas a colocar toda tu creatividad, pues el cuento es de tu propia autoría. ¿Qué quiere decir? Que no se van a copiar un cuento de internet, lo van a desarrollar ustedes mismos con todas las herramientas que ya poseen. El cuento mínimo debe tener 7 hojas. Puedes utilizar animaciones, dibujos en alto relieve por dentro de tu cuento. También vas a realizar tu propia carátula, pues el cuento irá en un folder y tú vas a decorarlo. Ya te voy a dar algunas imágenes para que puedas incentivar tu creatividad. Aquí tenemos algunas imágenes que pueden servir para incentivar tu creatividad y animar tu cuento por dentro, es decir, fíjate la manera como están animadas en alto relieve todas estas caricaturas, todos estos personajes. De esta misma manera ustedes lo pueden hacer para que presenten su cuento. Recuerden, el cuento me lo van a entregar a finales de septiembre. Va a ser nuestro producto. Como ya trabajamos la manera en que lo van a desarrollar por dentro, aquí les dejo algunas imágenes para que ustedes puedan incentivar la creatividad y puedan decorar sus carátulas. Tiene que ser bien creativo, bien personal. Pueden hacerlo muchísimo mejor con el material que tengan en casita, dependiendo siempre de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, mis niños, básicamente estamos terminando la clase del día de hoy. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan comprendido. Recuerden que vamos a estar interactuando. Van a resolver su hoja de aplicación, van a desarrollar sus ejercicios y seguimos en contacto. Por favor, se cuiden, lávense las manos con frecuencia y nos vemos.